Problema. Tengo a cargo invitados, obviamente, pero ¿Me escuchan? ¿Escuchan bien? Qué bueno. Bueno, muchas gracias a todos por estar en este evento especial en el marco del Mes de los Derechos Humanos. Esta va a ser la única vez en donde voy a hablar tanto en español como en inglés, en la medida que este es un evento que va a ser solamente en español, pero bueno, si hay alguien que habla solamente inglés, quiero dejar eso claro. Bueno, quiero darles la bienvenida a la presentación de este libro escrito por el profesor Carlos Ayala, titulado Hacia una justicia internacional de los derechos humanos, la internacionalización de las constituciones y la constitucionalización de los tratados. Bueno, lo primero que quiero decir es que el profesor Carlos Ayala fue mi profesor de Derecho Constitucional en mi segundo año de Derecho en Venezuela, así que para mí es bien interesante estar varios años después aquí presentando, que está introduciendo su libro a todos. Entonces, bueno, queremos hacerlo bien. Lo segundo es que vamos a estar vendiendo algunas copias afuera, físicas. Tenemos muy poquitas copias, tenemos 5 copias, en una dinámica de first come, first serve, el primero que venga, pero tengo una buena noticia. De todas maneras pueden comprarlo online en la página de la editorial Tirant Lablanche. Entonces simplemente tienen que googlearlo y ahí pueden comprar el libro. Y el costo que tiene afuera son $40. No quiero que vayan en estampida, salgan comedidamente y de forma civilizada y lo pueden comprar al final del panel. ¿Ok? Ahorita no. Hoy no tenemos interpretación simultánea y bueno, sin nada más voy a decir esto brevemente en inglés. So, today we have a very special panel which consists in the presentation of the book of Professor Carlos Ayala titled Towards an International Constitutional Justice of Human Rights, Convergence of National Constitutional Systems and International Human Rights Systems. I just want to make sure that this panel goes right because Professor Ayala was my professor on my second year of law back in Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello. So hopefully it's going to be well. We're selling physical copies of the book, but we only have 5. So the cost is $40 per person. But don't worry, if you want to buy an online digital copy, you can go to the website of the editorial Tirant Lablanche online, and you can buy a copy of the book. Today, we only have the panel in Spanish, so there's not going to be simultaneous interpretation. From my quick skim, looks like everyone here speaks Spanish, so that's a good news. Entonces, bueno, sin nada más, quiero presentar brevemente a la profesora Claudia Martín. La profesora Claudia Martín es profesora en residencia y codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y también ha sido directora de varias iniciativas, incluida G-Equal. La hemos presentado varias veces en los paneles anteriores, entonces no voy a pasar demasiado tiempo presentando a la profesora Claudia Martín y simplemente agradecerle por haber aceptado moderar el panel del día de hoy. Entonces, profesora Martín, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Le dije basta de biografía, que ya escucharon mucho, no perdamos el tiempo, que tenemos cosas más importantes de las que deben hablar. Por supuesto, me siento muy honrada de estar aquí moderando este panel y haber pensado en la posibilidad de presentar aquí en el programa de verano el libro de Carlos, quien es un colega a quien apreciamos muchísimo, que conocemos de hace muchos años, que ha estado trabajando en estos temas desde la perspectiva constitucional y también desde la perspectiva internacional. Yo les decía hoy a mis estudiantes en la clase del sistema interamericano que muchos de ellos son jóvenes y conocen las nuevas cosas de la Comisión y de la Corte, pero no sé si ustedes saben que efectivamente, y lo voy a leer ahora, el profesor Ayala fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también su presidente, y como estamos en un ambiente cordial, yo era una abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy joven, y Carlos estaba siendo presentado en su momento para ser candidato a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y visitó todas las oficinas y los abogados de la comisión, y cuando entró a mi oficina, yo con mi propia característica argentina le dije, pero vos sos muy joven. Por supuesto, después lo eligieron comisionado y no tuve el placer de trabajar, ya me había ido de la comisión, pero creo que aprendí que uno no hace esos comentarios así con tanta libertad. Por supuesto, siempre desde ese momento y hasta la fecha mantenemos una relación extraordinaria profesional. Pero quiero decir con esto que Carlos, el resultado del libro no es un resultado de un trabajo exclusivamente académico.
sino también el resultado de una experiencia de muchísimos años de trabajo, y creo que por eso es extremadamente rico, y los aliento, por supuesto, a que lo compren, lo busquen, lo consulten, porque trata de un tema que es muy importante para quienes venimos de la región. Quiero aparte decir que el libro, que se llama Hacia una justicia constitucional internacional de los derechos humanos, la internacionalización de las constituciones y la constitucionalización de los tratados, es también el resultado de su trabajo de doctorado, y que a través de este trabajo obtuvo su doctorado en la Universidad Andrés Bello, ¿no? Que ganó el concurso. Que ganó, perdón, tendría que decir, claro, que la UCAB ganó el concurso interamericano de derechos humanos, me está diciendo Carlos, los orgullosos venezolanos. Entonces también, digamos, ha cumplido esa función. Normalmente los doctorados se hacen cuando los profesionales son mucho más jóvenes que Carlos, pero por eso también los resultados a veces no son lo mismo que este libro. Este libro, como digo, tiene que ver un poco con esa experiencia acumulada de muchísimos años. Quería decir también que, y eso se lo decía porque tenemos la oportunidad, Carlos es un visiting scholar aquí en American University, aparte de toda su trayectoria, que incluye ser titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello, por supuesto profesor en esta universidad. Ya dije que ha sido también presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y miembro de la Comisión. También ha sido designado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para el proceso de selección y nombramiento de la Corte Suprema de Ecuador en el 2015, consultor de Naciones Unidas, en fin, una experiencia extraordinaria. Quería decir que nos vemos bastante aquí en la universidad y conversamos bastante sobre esos temas, y yo le manifestaba que como una persona que ha sido entrenada en el derecho internacional, a veces tengo un poco de escepticismo con los constitucionalistas cuando interpretan la Convención Americana de Derechos Humanos, porque efectivamente a veces es una visión que es mucho más dinámica de la que tienen quienes ven el tema de los tratados desde el derecho internacional. Pero al mismo tiempo, y creo que eso ha sido producto de todas nuestras discusiones, también algunas discusiones importantes con el profesor Ferrer sobre el artículo 26, creo que también con los años he reconocido y creo que es indudable que parte de estas interpretaciones dinámicas son las que han salvado a los derechos humanos y al sistema interamericano en la región. Entonces, habiendo hecho mi mea culpa de mis visiones y mis discusiones, creo que efectivamente parte de este trabajo tiene que ver con esa interpretación que tiene un contenido y que tiene un impacto especial en América Latina, donde tenemos, como discutimos ayer, sistemas, estados de derechos débiles, sistemas constitucionales que no se cumplen todo el tiempo. Entonces esta integración y esta propuesta que hace Carlos de integrar desde lo local a lo internacional y desde lo internacional a lo local, justamente a través, por ejemplo, del control de convencionalidad que tanto ha trabajado el profesor Ferrer, tiene un sentido y tiene una importancia específica en el caso de América Latina. Quiero también presentar aquí al profesor Ferrer MacGregor, que ustedes saben no necesita presentación, es actualmente juez y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, es un investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra en España, y por supuesto muchísimas otras habilidades que me han puesto un bio muy cortito de Eduardo, pero obviamente tiene una experiencia increíble. Y también quiero presentar a Maya Úbeda, que está aquí, como ustedes saben, dando la clase de cortes internacionales. Amaya también tenemos el placer de que estuvo aquí en American University hace muchos años como visiting scholar, y también conocemos todo su gran trabajo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctora por las universidades de Estrasburgo y la Universidad Complutense, es letrada en la actualidad del Consejo de Europa, primero trabajando en la Comisión de Venecia, preparando dictámenes e informes sobre la reforma constitucional y judicial, así como
sobre los derechos fundamentales y desde el 2016 en la Carta Social Europea, supervisando la implementación por parte de los estados de los derechos sociales. También ha sido profesora en distinguidas universidades en Europa, en Estados Unidos, investigadora, y es la autora, junto con Laurence Bourgon, que no está dando clases este año, con un libro sobre la Corte Europea que les recomiendo también que busquen porque tiene un análisis muy sólido. Así que sin más, le vamos a dar la palabra a el profesor Ferrer. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por esta generosísima presentación, Claudia. Y bueno, este formato de que van a estar comiendo mientras nosotros hablamos, buen apetito, provecho. Recuerden que el derecho a la alimentación es justiciable. Si no les dan su bolsita, o su cajita, lo pueden exigir y presentar la petición correspondiente. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento, ¿no? De estar una vez más en esta querida universidad, en esta Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Creo que ya llevo más de 10 años, de lo cual agradezco mucho. Me siento parte, por supuesto, de esta enorme labor que realiza la Academia y que está formando a las futuras y futuros jueces, juezas, comisionadas, comisionados y actores del sistema interamericano y además que se han incorporado pues a través de todas estas generaciones y me ha tocado verlo también como altos funcionarios en los estados. Es decir, hay una comunidad, una práctica del sistema interamericano que se han formado precisamente aquí. Así que muchas felicidades y gracias Claudia, gracias Diego, por supuesto a Claudio Grossman y gracias a los muy destacados profesores que están aquí, a Eduardo, a Juan Méndez, a Víctor Abramovich, a Flavia Piovesan y no sé si veo a alguien más que se me pasó. Bueno, a todas y todos ustedes también. Sí, muchas gracias. Helen también, muchas gracias por estar aquí y sobre todo, gracias porque me permite estar con una también jurista europea de una enorme calidad, nada más ni nada menos que junto con la profesora Laurence Bourgon, que ya se dijo aquí, tienen uno de los mejores textos sobre la Corte Interamericana y su jurisprudencia, en inglés, en Oxford. No sé si puedo decir el comercial, pero es de los mejores. También se venden. Y por lo tanto, nuestra amistad de muchísimos años, es un honor, Amaya, estar contigo y estar con el autor de esta obra. Estaba tratando de recordar cuándo nos conocimos y bueno, yo recuerdo un congreso cuando todavía estaba el presidente Chávez, en 1999, un congreso venezolano de Derecho Constitucional en Táchira, ¿no? Pero ya nos conocíamos, y de eso hace 25 años. Entonces, es un verdadero honor presentar este libro, porque no solamente por la admiración que le profeso a uno de los juristas, a uno de los constitucionalistas más importantes de Latinoamérica, pero que ha vinculado, como pocos, el derecho internacional de los derechos humanos con precisamente el derecho constitucional. Y de esto va el libro que hoy se presenta. Actualmente es vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, y el tema de independencia judicial se está abordando como parte del corazón de las democracias en este momento, que creo que es algo muy importante. El libro, ya se dijo, y creo que esta es una nota muy significativa, es una tesis doctoral. Es una tesis doctoral, tiene más de 700 páginas, más de 1,300 notas al pie, pero que fue dirigida por don Néstor Pedro Sagüés, uno de los grandes constitucionalistas argentinos que tanto ha trabajado precisamente este control de convencionalidad, que es una manera de articular, ¿no? Es un instrumento, es un mecanismo
que permite la recepción del derecho y de la jurisprudencia interamericana en sede nacional. Hoy no podríamos estar hablando de esta interacción sin este control de convencionalidad. Pero este control de convencionalidad no nació en abstracto en ese párrafo 124 de Almonacid Arellano, que todo el mundo conoce, sino es a través del control de constitucionalidad. Y es precisamente con lo que él denomina, ¿no?, la internacionalización de la justicia constitucional, como las categorías que ya existían en el ámbito nacional, derechos y garantías. Menciona mucho a Mauro Capelletti, uno de los grandes autores italianos que tanto citaba mi profesor, mi maestro, don Héctor Fixamudio. Don Héctor Fixamudio hizo la traducción del libro de Capelletti en 1960 sobre la garantía jurisdiccional de la libertad. Y ahí hablaba de una dimensión novedosa, en la década de los 60, 70, sobre la justicia constitucional supranacional. Es decir, ya desde por supuesto, enfocado en el tribunal, en la justicia del Tribunal de la Unión Europea, ¿no?, a través de la cuestión de prejudicialidad, pero ya hablaba Capelletti de esta nueva dimensión. Es decir, es algo que se viene trabajando por muchos juristas y es algo también que va de la mano con la manera, y esa es la otra vertiente, ¿no?, no de la internacionalización de la justicia constitucional, sino de la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. Tal vez desde la reforma de Colombia empieza esta tendencia hasta las nuevas constituciones del 2010, ¿no?, de República Dominicana, de Bolivia, la de Venezuela es muy importante en 1999, creo que es, y donde tenemos el autor de un magnífico artículo de la Constitución, donde dice, no, ya no salgan bolas, esto de la jerarquía, ¿no? Aplíquese, si es más favorable, los tratados internacionales. Es decir, una eficacia supraconstitucional. Olvídense ya de jerarquías, ¿no?, que es la gran tendencia. El bloque de constitucionalidad, se van incorporando los derechos humanos de fuente internacional a las constituciones, ¿no? Artículo 10.2 de la Constitución Española tuvo un gran influjo en esta, digamos, recepción. En México, en la Constitución, en la reforma, este lunes se cumplieron 13 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que da un vuelco, ¿no? El artículo primero, ¿no? Y el párrafo segundo del artículo primero, las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo la interpretación más amplia. Esto con diversas fórmulas se ha ido acogiendo en el constitucionalismo en los últimos 25 años y la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, salas constitucionales, cortes supremas, ya le van dando o jerarquía constitucional o incluso supraconstitucional. Son ya muy poquitos, en Brasil todavía, que no están al nivel plenamente de la Constitución, depende cómo se interprete, pero la gran mayoría de los países ya dieron el paso de esto que el profesor Carlos Ayala Corao en el libro llama la constitucionalización de este derecho internacional de los derechos humanos como una segunda etapa. Primero es la internacionalización de la justicia constitucional y ahora estamos en una etapa ya de bastante desarrollo de la constitucionalización del derecho internacional, especialmente el derecho internacional de los derechos humanos, la eficacia de los tratados internacionales en sede nacional. ¿Cuál es la tesis de la tesis? O sea, ¿cuál es, digamos, el punto neurálgico que plantea el doctor Carlos Ayala Corao, que como bien se dijo es una tesis doctoral después de toda una trayectoria profesional, después de toda una docencia y habiendo sido presidente de la Comisión Interamericana y nunca haber dejado la práctica? Esto es algo que hay que destacar, la práctica con la dogmática, constitucional e internacional y de derechos humanos. Hay una triple dimensión ahí que yo ya no sé si debemos hablar de internacionalistas o de constitucionalistas o de... Pareciera que cada quien habla desde su rubro cuando ya no podemos hablar solamente desde una perspectiva.
¿no? Y esa es la visión que tiene nuestro autor. Y él, la tesis de la tesis es la existencia, así lo denomina él, de un sistema de justicia constitucional internacional. Fíjense, justicia constitucional internacional de los derechos humanos, integrada precisamente por las constituciones y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y de la interpretación o la interpretación auténtica de quienes pueden interpretar estos tratados en el ámbito internacional. Entonces, es una conjunción de una judicatura que confluye en la dignidad de la persona, ¿no? Corte Interamericana, Tribunal Europeo, Corte Africana, tribunales constitucionales de la región, ¿no? Y también el sistema de Naciones Unidas. Entonces, esto está confluyendo en lo que el autor llama, este fenómeno está produciendo un nuevo derecho común universal. Esa es su tesis, que es evidentemente sugestiva, que por supuesto habrá internacionalistas que digan, no, esto vamos a ponerle puntos y apartes, pero la realidad se impone. Ahí está, como le quieran denominar, pero estamos hablando de un punto de confluencia, de unión, donde la dignidad humana está en el centro de gravedad, ¿no? En cada interpretación. Él habla de un jus comune universalis, un jus constitutionale comune en materia de derechos humanos. Pero ¿cómo se va forjando este derecho común universal que nos dice nuestro querido autor? Pues la respuesta es a través del desarrollo progresivo de un constitucionalismo universal. Si nosotros vemos los grandes constitucionalistas de nuestra época, hablan de esto, de un constitucionalismo universal, ¿no? El último libro de Ferrajoli, ¿no? Habla también de la dimensión del planeta, ¿no? Del medio ambiente, del planeta como un derecho común, ¿no? Constitucional, y vemos otros grandes autores que van en esa dimensión, ¿no? O sea, dejan ya, digamos, el cerco de la soberanía tradicional, solo constitución, para abrirse a una interpretación dinámica precisamente basados en el atributo de la persona humana. Habla de un nuevo concepto del constitucionalismo multinivel que se va forjando precisamente por el ámbito supranacional, es decir, también por aquellos tribunales de la Unión Europea, por ejemplo, de otros tribunales, ¿no? Del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también 10% de sus sentencias tienen que ver con derechos humanos, el ámbito internacional, donde están las 3 cortes regionales, pero también el ámbito local, que tiene como base principios y valores comunes representados por los derechos humanos. En fin, hay muchas cosas que se podrían comentar. El libro está dividido en 4 partes, y solamente voy a dejar 4 fotografías, ¿no? Para ya con esto concluir y dejar para el debate, ¿no? La primera parte, el nuevo paradigma de los derechos y del derecho. Y ahí desarrolla, creo que 4 conceptos fundamentales, ¿no? Primero, la manera de interpretar. Es decir, no solamente la interpretación pro persona que progresivamente se da dando a través de los tribunales constitucionales, sino la conjunción con la interpretación de los tratados internacionales vía artículo 29 de la Convención Americana o de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿no? Entonces, hay una nueva manera de interpretación y que esto deja de ser principio y se incorpora en normas. Por ejemplo, en la Constitución mexicana, en el párrafo 2, explícitamente habla de la interpretación conforme a los tratados internacionales. Ya no hablamos de principios, sino de un mandato constitucional, ¿no? Que evidentemente confluye con lo establecido en el artículo 29 de la Convención Americana y la Convención de Viena, ¿no? Entonces, esa es una primera parte. Segundo, lo que ya habíamos hablado, de este doble proceso de internacionalización del derecho constitucional y la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. Es riquísimo este capítulo
porque va hablando de Venezuela, de Colombia, de México, de todos los países, para ver cómo progresivamente se ha establecido un bloque de constitucionalidad o de la constitucionalidad, o como en México llaman, control de regularidad de la constitucionalidad, con diversos nombres, pero ahí está la realidad. Un tipo de interpretación nueva que están realizando los tribunales constitucionales, salas constitucionales, cortes supremas, pero con base en esta apertura del derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí es donde también estudia el famoso control de convencionalidad como un instrumento, no una finalidad, sino el instrumento, me parece, en este momento en el sistema interamericano. Yo recuerdo cuando empezábamos las discusiones, todavía no era juez, me invitaban como académico en los de la Konrad Adenauer, ¿no? Con presidentes de cortes constitucionales, y cuando hablaba del control de convencionalidad, me comían vivo. ¿Qué es esto? Y luego, progresivamente, los mismos magistrados lo empezaban a utilizar y se empoderaban del control de convencionalidad, y eran los mayores defensores luego. Y hoy, en todas las reuniones con presidentes de cortes, ya nadie discute el control de convencionalidad, sino cómo se aplica caso a caso. Y cómo se abusa a veces de este control de convencionalidad, que también lo estudia muy bien el autor, cuando algunos tribunales constitucionales realizan control de convencionalidad sobre la Constitución, por ejemplo, para permitir elecciones presidenciales indefinidas, ¿no? Varios tribunales de la región, Nicaragua, Venezuela, entre otros, Honduras, han dejado de aplicar la Constitución, ejerciendo un control de convencionalidad para decir que hay un derecho humano a la reelección presidencial indefinida. Y ahí estudia, me parece, con mucho tino, yo participé en la opinión consultiva, no puedo decir otra cosa, sobre que no hay un derecho humano a la reelección presidencial indefinida, y por lo tanto hay límites legítimos que pueden establecerse en las constituciones para precisamente garantizar una democracia representativa en la región. Ya, segundo, tercero y cuarto, nada más fotografías, ¿no? Segunda parte, control interno de la convencionalidad de las constituciones. Es que este es un tema de una enorme actualidad. Es decir, ¿pueden los tribunales internacionales, regionales de derechos humanos declarar inconvencional constituciones? Y aquí nos hace un estudio de Europa, ¿no? Con casos de inconvencionalidad de normas convencionales en Rusia, Hungría, Bosnia, Austria, a través de interpretación conforme inconvencional y una serie de elementos, y cómo en el sistema interamericano, caso, ¿no?, de la censura previa en la última tentación de Cristo, en Barbados, en Trinidad y Tobago, hasta llegar a lo más reciente, el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Este libro analiza con detalle esta dimensión, digamos, fuerte de la convencionalidad para controlar las normas supremas en los estados. Y evidentemente lo hace con la mejor doctrina, con la jurisprudencia hasta el día de hoy, y pues en el caso de México, donde se condena, conste que yo no participé como mexicano, no puedo participar en los casos de México, pero mis colegas, como medida de no repetición, piden que se reforme la Constitución. ¿Por qué? Porque establecen a nivel constitucional una serie de delitos, creo que son 19, para establecer la prisión preventiva oficiosa, que no se da, es algo muy, muy, muy mexicano, como los tacos. O el tequila, porque no lo había visto en otra parte así, ¿no? Bueno, tercera parte, un mal taco sería, ¿verdad? Tercera y cuarta parte, y con esto ya me callo. Tercera parte, ¿no? O sea, estoy hablando de las 4 partes, ¿no? Y es riquísimo todo lo que dice el doctor Carlos Ayala. Tercera parte, control interno de la convencionalidad de las constituciones. Ahí analiza con detalle la reelección presidencial indefinida y un antecedente temprano que es el caso Ríos Montt, que creo que es bien importante para citarlo y que casi nadie lo cita, ¿no? Como un antecedente temprano. Ya no voy a mencionar mucho de esta parte porque tiene que ver con este control interno de convencionalidad. Algunos le hemos denominado el control de convencionalidad difuso, porque todas las autoridades en el ámbito de su competencia lo tienen que hacer.
con diversas fórmulas e intensidades, pero es lo mismo, ¿no? Control de convencionalidad en sede interna, control interno de convencionalidad, que no es el control de convencionalidad que hace la Corte, sino el nuevo empoderamiento que cualquier autoridad en el ámbito nacional puede dejar de aplicar una ley, si tiene la competencia para hacerlo, o controlar interpretaciones que sean inconvencionales. Es decir, no solamente dejar de aplicar normas, sino también interpretaciones inconvencionales, ¿no? Que sean contrarias a la convención. Y por último, y con esto termino, las medidas cautelares y las medidas provisionales. Se dedica toda una parte y él dice, este es el verdadero amparo internacional. Ahí es donde hay que activar mecanismos para evitar precisamente que se cometan violaciones que ya no se van a poder reparar. Esta es una dimensión riquísima y menciona cómo la Corte Interamericana progresivamente, antes se requería la identificación de la persona para decir, bueno, siempre y cuando sean identificables, y ahí abrió para proteger a grupos de campesinos, a pueblos indígenas, a pueblos afrodescendientes, inmigrantes, refugiados, periodistas, presos políticos, y de manera estructural hemos tenido recientemente medidas provisionales en Brasil como un sistema estructural, y las últimas en Brasil, en los Yanomami, donde además la Corte fue al Amazonas a hacer una visita in situ, y que es verdaderamente preocupante lo que está sucediendo y la actuación estatal que se está dando. Entonces, nuestro autor, y con esto concluyo, habla de un verdadero amparo internacional. Entonces, como pueden ver, la interacción entre el derecho nacional e internacional hoy es vivo a través de una interpretación precisamente progresiva de los derechos, un instrumento vivo de interpretación, como lo ha dicho la Corte y como lo sostiene el profesor Carlos Ayala Corao, por lo cual las invito y los invito que no dejen de comprar este libro. Es que se van a beneficiar muchísimo, porque ahí está toda la jurisprudencia y de esta incorporación del derecho internacional al ámbito nacional. Y termino, ahora sí, que este libro también tiene una dedicatoria a Carmen, quien me ha acompañado y apoyado con su amor y comprensión durante toda una vida en común, y gracias a quien fue posible dedicar todo el esfuerzo requerido para poder llevar a cabo con éxito la elaboración de esta obra. Un libro de esta magnitud, de toda una vida, no se puede entender sin su compañera de vida. Está muy presente hoy Carmen, y aquí el hijo mayor tiene la representación de la familia con mucho cariño. Un abrazo a todas y todos los miembros de esta querida familia de Ayala Corao, y felicidades por la obra. Muchísimas gracias, Eduardo, por el recorrido y también por el análisis que efectivamente tiene una profundidad increíble. Tuviste la capacidad de hacer una síntesis de todos estos temas que son extraordinariamente importantes cada uno en sí mismo. Le quiero dar ahora la palabra entonces a Maya para que desde su perspectiva europea nos haga un comentario de estos temas. Muchísimas gracias a todos. Es difícil tomar la palabra inmediatamente después de la intervención de Eduardo, ¿no? Yo creo que estamos todos hasta un poco conmovidos por las últimas palabras, pero también yo tengo que empezar con un enorme agradecimiento, como lo hacía Ya, yo sigo.
Es un enorme placer volver a la American University, donde estuve haciendo mi doctorado hace ahora 22 años. Aquí, y que me recibieron con una acogida siempre extraordinaria los profesores Diego Rodríguez Quintón y Claudia Martín, que fueron para mí un gran referente. ¿Y quizás cambiar? ¿Vosotros creéis? ¿Es esto? Ya. A ver si así mejor. Pues es un enorme placer volver aquí. Muchísimas gracias por la invitación, por la acogida, por estar aquí en esta Academia de Derechos Humanos extraordinaria con tantos profesionales que se dedican al campo de los derechos humanos y que quieren aprender y seguir formándose, porque yo creo que son unas clases en las que mi impresión, no solamente que nosotros podemos impartir algo sobre lo que hemos trabajado o estudiado, sino que además aprendemos a partir de las preguntas, ¿no?, que se nos hacen también mucho en dichas clases y que son muy ricas en intercambios. Y por tanto agradezco muchísimo la invitación y es muy evidente, ¿no?, que es un panel en el que hay amigos también por las palabras dedicadas, ¿no?, por el profesor y juez Eduardo Ferrer, a quien también le agradezco mucho, pero para mí sí que es un auténtico honor poder compartir este panel y tener la oportunidad de hablar por el tema que plantea Carlos Ayala en su libro, ¿no?, que también tenemos aquí, haciendo justicia constitucional internacional de los derechos humanos. Es un tema y es un libro y es una contribución clave. Es un tema y una contribución clave no solamente por todo lo ya dicho y porque se trate de un tema de rabiosa actualidad, sino porque plantea cuestiones que desafortunadamente siguen estando todavía o siguen siendo objeto de enorme controversia y que no son cuestiones pacíficas. Nos gustaría que estas fueran cuestiones pacíficas. Hablaba el juez Ferrer de que esto se trata de una realidad. Claro que se trata de una realidad, pero se trata de una realidad en la que existen muchos detractores. Se trata de una realidad que hay que lucharla permanentemente. Se trata de una realidad en la que cada vez que un tribunal adopta una decisión interno o internacional dentro de este campo, se producen muchísimos comentarios diciendo se ha excedido en sus funciones, el tribunal no está siguiendo, es una reforma, o todavía peor, un tribunal interno adopta el control de convencionalidad de los tribunales internacionales de derechos humanos y acto seguido se produce un cambio en las competencias que dicho tribunal tiene, un cambio en la composición de los jueces de dicho tribunal constitucional. Se tratan de cuestiones que están completamente bajo constante ataque, si se puede decir así, en el mundo actual en el que estamos y, por tanto, plantea esta tesis y este libro un recuerdo y una guía esencial para todos los que trabajamos en el campo de los derechos humanos. ¿Qué es lo que todos trabajamos, los que trabajamos en este campo? Y yo me incluyo, porque yo no me puedo incluir entre los académicos, yo me incluyo, yo llevo 14 años dedicada al trabajo práctico en el campo de los derechos humanos y, por tanto, me van a permitir ustedes que mi intervención sea desde esta visión práctica que me encuentro en los contactos constantes con los estados. ¿Qué es lo que todos queremos conseguir? Lo que todos queremos conseguir es la implementación de los derechos humanos. Y aquí se trata de qué forma se puede conseguir esa implementación de los derechos humanos. El gran problema que tenemos delante es el de la ejecución de los derechos humanos. Podemos tener muchas sentencias. Yo empiezo, en general, los cursos que doy de derechos humanos, de derecho internacional de los derechos humanos, diciendo que cuando el derecho internacional interviene suele ser siempre demasiado tarde. Ya hemos perdido la batalla de esas víctimas con relación a los derechos humanos. Casos que ocurren 15, 20, 25 años después, ex post facto, de violaciones graves, masivas y sistemáticas, ¿son derechos humanos? Sí, por lo que componen como garantías de no repetición, pero no para aquellos que han vivido y que han tenido que llevar el caso. A ellos se les ha ido su vida en intentar encontrar esa reparación. Y la idea, que es lo que plantea también este libro, es que esto no debería ser así, porque lo internacional y lo constitucional no está separado. Y esa separación es en el fondo una construcción, algunas veces necesaria, pero que debería llevar a que lo internacional, internacionalizando lo doméstico y lo doméstico siendo internacionalizado, y a su vez
influyendo en lo que se hace en el campo internacional, produzca esa amalgama necesaria para que no se considere que parece casi como un alienígena, ¿no?, el exportar nociones contenidas en los textos de derecho internacional de los derechos humanos y en las interpretaciones de los tribunales internacionales de derechos humanos como parte de nuestro acervo común. En realidad, el libro parte o propone una tesis y una premisa que parece muy sencilla, pero que sigue sin estar aceptada por todos, que es que los derechos humanos son universales. Es algo muy simple. Y si nos preguntan a cada uno individualmente, ¿creemos en los derechos humanos universales? Sí, claro, como humanos que somos, todos tenemos derecho a los derechos humanos. Pero en la práctica esto no es así. No tenemos los mismos derechos dependiendo de dónde hayamos nacido o de dónde los estamos ejerciendo. Y esa aspiración que todos tenemos a que los derechos sean auténticamente universales solo se pueden conseguir cuando los tribunales domésticos, en vez de actuar de forma aislada y única, pueden servirse de lo que se hace e inspirarse de lo que ocurre en otros lugares, y la jurisprudencia que adoptan estos tribunales internacionales les puede ayudar, y cuando los tribunales internacionales a su vez se nutren de todo lo que ocurre a nivel nacional para conseguir nociones que sean transferibles, para conseguir que el impacto de sus sentencias, más allá de las sentencias dictadas como tal, sea realmente acogido por los tribunales internos. Y esto ocurre un enorme esfuerzo de diálogo. Aquí estamos hablando del diálogo judicial. Y esta tesis tiene un contenido este libro, que es fruto de la tesis doctoral del doctor Carlos Ayala, tiene mucho que ver con la importancia del diálogo. El diálogo puede ser un diálogo de sordos y no llevar a ningún sitio. Y esto ocurre en muchas ocasiones. Se produce un diálogo en el que no hay comprensión entre los operadores jurídicos. Este no es el diálogo que queremos, al igual que el doctor Ferrer se refería a las cuestiones del abuso, ¿no?, del control de convencionalidad, cuando se instrumentaliza el uso de los convenios internacionales para conseguir efectos contrarios a los derechos. En Europa tenemos mucha práctica, tenemos una visión, vamos a decir, muy avanzada en cómo abusar de los derechos y hacerlo pasar por respeto, ¿no?, de los derechos humanos. Y precisamente, ¿no?, pues, por el contexto histórico y de la Segunda Guerra Mundial, pues sí que se incluyó, ¿no?, una cláusula específica de abuso de los derechos, precisamente para intentar evitar que se utilizasen los derechos para destruirlos. Sin embargo, muchas veces esta cláusula de abuso de los derechos se usa para apoyar el poder estatal. Y en realidad se hace alusión a que los derechos individuales siempre tienen que estar puestos en la perspectiva de qué es lo que se tiene que hacer para defender al Estado en su conjunto. No es el Estado en su conjunto, la supervivencia de todos como sociedad más importante que la supervivencia de algunos de los derechos fundamentales, es que los unos no pueden existir sin los otros. Y esa cuestión o esa búsqueda del equilibrio solo se puede conseguir a través de algo que propone esencialmente también este libro, que es una técnica específica de hermenéutica de los tribunales internacionales. Es el camino hacia hablar de una justicia constitucional internacional. ¿Quién tiene que hacer esa justicia constitucional internacional? Todos tenemos que hacer esta justicia constitucional internacional. Por supuesto, a nivel interno, sería lo ideal que no haya casos que lleguen hasta tal punto de violación que el único camino último sea que tengan que ser declarados como tal por un tribunal internacional. Pero que cuando eso ocurre, el Tribunal Internacional ayude a los operadores nacionales, los empodere, como decía también el juez Eduardo Ferrer MacGregor. A mí me ha pasado como él, que la primera vez que se habló en Europa del control de convencionalidad, y me acuerdo que vino una serie de expertos, ¿no?, también del sistema interamericano, era Sergio García Ramírez, entre otros, y también estaba Luis Jimena, un catedrático español que fue presidente del Comité de Derechos Sociales, y empezaron a hablar del control de convencionalidad, y los jueces pues se reían, ¿no? Se reían diciendo, ¿pero de qué me están hablando con el control de convencionalidad? Esto son ideas externas que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos en nuestros tribunales internos. Efectivamente, hoy en día ya no se produce ninguna reacción adversa a la idea como tal de control de convencionalidad, pero
sí que se sigue produciendo un discurso de quién tiene la palabra, quién tiene la última palabra. Y eso es un discurso absurdo. Absurdo en el esquema más importante de las cosas, que es la implementación de los derechos humanos. Y todo esto se demuestra con muy numerosísimos ejemplos que se contienen en el libro. Yo no puedo tener una visión de todo lo que se contiene en el libro, sino que voy a dar simplemente una serie de ideas que a mí me ha sugerido el libro a partir de mi experiencia práctica en el sistema europeo de derechos humanos y a partir de la experiencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? También la profesora Claudia Martín hablaba de la cuestión de las interpretaciones dinámicas. Lo primero que hace este libro es una cosa complicadísima, que es dar una visión comparada en la que no se incurra en contradicciones. Siempre que hablamos del derecho comparado, ya sabemos que todos podemos escoger ejemplos que nos ayuden a demostrar nuestra tesis, pero hay otros muchos ejemplos que también de alguna forma la contradicen. El sistema europeo no es comparable al sistema interamericano y al sistema africano, pero tiene muchas particularidades propias que hacen que en muchos aspectos esté por detrás de algunas de esas interpretaciones dinámicas que ha dado la Corte Interamericana. Hasta tal punto que en general la Corte Interamericana se percibe como una corte especialmente activista frente a un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se percibe como más conservador, sobre todo hoy en día, ahora que estamos en un ambiente cordial, como decíamos, ¿no? En el que la legitimidad de los jueces y las elecciones de los jueces también viene determinada por quiénes son los que están en los gobiernos de los respectivos estados, obviamente, ¿no? Y por tanto hay una transición, no solamente a partir de las reformas recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las del 2010, 2016, 2022, no solamente a partir de esas últimas reformas, sino también por los jueces que conforman el órgano, son por tanto percibidos no como activistas judiciales, sino como un ejemplo en muchos casos de retención judicial. Por tanto, uno de los primeros éxitos del libro es conseguir una visión comparada, teniendo en cuenta que hay diferencias también importantes en los sistemas que hacen que el poder ponerlos realmente en una posición de comparación sea complicado. Pero si hablamos de universalidad de los derechos, no queda otra. Y todos sabemos que los derechos son universales y que no puede haber concepciones de derechos humanos dictadas, desde luego no a nivel internacional, que se opongan las unas a las otras. Y que, por tanto, debería haber más interacciones entre los propios sistemas. La Corte Interamericana ha hecho muchos esfuerzos en este campo, publicando todo tipo de jurisprudencia comparada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue más reacio, ahora ha sido más abierto a hacer este tipo de intercambios. Se produce, si el profesor Ferrer me corregirá, al menos un encuentro al año entre las tres cortes para poder intercambiar qué es lo que ocurre. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha, en tiempos recientes, acelerado las referencias a otros sistemas regionales de derechos humanos, algo que al principio no quería hacer porque consideraba que el Tribunal Europeo tenía particularidades propias y, por tanto, no necesitaba inspirarse. Ahora, en los últimos 10, 15 años ha habido una evolución hacia hacer cada vez referencias más concretas al control de convencionalidad que se hace en otros sistemas precisamente para inspirarse. Pero eso es, vamos a decir, uno de los aspectos complejos para hablar auténticamente de una justicia internacional universal. Otro de los siguientes temas del control de convencionalidad desde el punto de vista del sistema europeo complejo es el que se plantea efectivamente del control difuso y el control concentrado de constitucionalidad. En Europa no se fomenta el control difuso de constitucionalidad. La idea no es, o hay cierto rechazo a que los jueces nacionales estén empoderados para poder apartarse del imperio de la ley o de lo que establece la Constitución. Se ven más riesgos, el abuso, se ven más riesgos esa parte del abuso que teniendo el imperio de la ley establecido y la Constitución. Pero hay ejemplos muy concretos en Hungría, en Polonia, en Rumanía, en Turquía, recientes, de los últimos 10 años, vamos a decir, que han puesto en tela de juicio que sin ese control de convencionalidad hecho por los operadores jurídicos nacionales no se puede ir más allá, hasta el punto de que esos operadores jurídicos nacionales han sido simplemente limitados. El profesor Ayala Corao se refiere en su libro al caso Vaca contra Hungría, que tiene que ver con un ataque directo a la independencia judicial de jueces situados en lo más alto del ordenamiento que quieren aplicar el ordenamiento. En Hungría, el juez actual
que se sienta por Hungría ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había sido previamente juez del Tribunal Constitucional, un juez del Tribunal Constitucional que había llegado a ser su presidente, que se vio en una situación en la que las sentencias dictadas se habían convertido, del Tribunal Constitucional interno, se habían convertido en inconstitucionales a partir de las reformas que habían sido introducidas por el gobierno en cuestión, el gobierno de Orbán, en la Constitución de Hungría. Y se encontró en un momento en el que se vio obligado a salir de su cargo, porque no podía aplicar o seguir decidiendo sentencias con base a un ordenamiento cambiante constitucional que no le permitía seguir adelante por cuestiones distintas, ¿no? Y tras un periodo un poco fuera del ámbito estatal, se ha convertido en juez, ¿no?, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es algo, vamos a decir, positivo, ¿no?, desde el punto de vista de la independencia judicial y de lo que implica. Pero, por supuesto, el dar esos mecanismos de hermenéutica, esos mecanismos de métodos de interpretación al juez nacional es lo que da lugar a que se pueda seguir adelante, pero el control de convencionalidad difuso en Europa todavía es visto con ojos de reticencia. El control de convencionalidad concentrado, es decir, el que pueden ejercer los tribunales constitucionales o tribunales supremos de último nivel con respecto a la Convención, a la vez que hacen el control de constitucionalidad como doble cara del control de constitucionalidad, es decir, sin ser algo muy distinto del control de constitucionalidad, es el camino. Y ahí sí que también hay numerosos ejemplos a partir de lo que se mencionaba del artículo de la Constitución española, pero de la Constitución conforme incluso hasta correctora, ¿no?, como creo que se refiere con ese término el profesor Carlos Ayala en el libro, que son los tribunales constitucionales los que corrigen, vamos a decir, aplicando ese control de convencionalidad sin, o de forma interpretativa, pero sin que lleguen a dar un órdago directo a la no aplicación de la Constitución de forma interna. Evidentemente, Europa tiene otra serie de consideraciones, tiene muchas veces constituciones antiguas que no han sido reformadas, recientes, y esto da lugar a que todavía haya habido retos en cuanto a la cuestión antigua de jerarquía de normas que siguen estando presentes, menos que en otras constituciones más modernas, más nuevas, que son las constituciones relativas de los países del antiguo bloque soviético que se crearon a partir de los años 99 y que en ese punto son más proclives a la recepción por parte del derecho. Pero claro, hay otros factores derivados de la propia construcción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que están sirviendo como un camino o un paliativo hacia esta cuestión. Yo planteo una cuestión y un reto para también el profesor Carlos Ayala. El reto evidente es Rusia. El profesor Carlos Ayala habla de Rusia, habla mucho de Rusia en su libro, de si es un Estado, habla del caso Anchugov y Gladkov, que es el caso de los prisioneros políticos, que el problema era una inconvencionalidad de la Constitución, en el que el Comité de Ministros del Consejo de Europa consideró que Rusia había implementado o había ejecutado esas sentencias sin necesidad de que cambiase la Constitución, una Constitución rusa que es rígida, es decir, una Constitución que no permitía el cambio de una parte, había que invalidar la Constitución y empezar de nuevo. En vez de hacer esa Constitución, se corrigió, vamos a decir, por una interpretación, también ahí hermenéutica, y vamos a decir que el Comité de Ministros, si he entendido bien lo que propone el profesor Carlos Ayala en su libro, simplemente considera el caso zanjado. No sabemos si está realmente cumplido porque había algunas oposiciones, pero considera el caso zanjado y ahí lo deja. Hay una ayuda también a que el Estado se considere escuchado. La otra cuestión que se plantea hoy en día son las nuevas opiniones consultivas, las que derivan del nuevo protocolo de reforma, no tan nuevo. Se han dictado o se han propuesto a día de hoy al Tribunal Europeo de Derechos Humanos 50 opiniones consultivas que vienen de los tribunales internos de alto nivel, constitucional o supremo, que preguntan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso pendiente cuál es la jurisprudencia del tribunal al respecto. Se llaman opiniones consultivas, pero en realidad lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto es siempre seguido por los tribunales constitucionales. Si no, ¿para qué van a preguntar a los tribunales constitucionales algo si luego no lo van a seguir? Esto es algo que se creó con mucha reticencia también. De nuevo aquí la jerarquía, que todavía no estamos en lo de quién tiene la última palabra, se dijo, no puede ser que el Tribunal Europeo dé órdenes a los tribunales constitucionales, pero de facto sí. Y el primero que lo pidió fue
la Corte, el Consejo de Estado francés. Una corte, vamos a decir, con una amplia tradición, que fue la primera que rompió la lanza en favor de abrir este camino y que, por tanto, no ha sido un proceso exclusivamente utilizado para los sospechosos habituales. No han sido solamente Azerbaiyán, Bosnia u otros los que han tenido que plantear este tipo de cuestiones, sino que han sido todo tipo de estados los que están sometiendo o utilizando el mecanismo, que, como digo, es todavía joven, pero que parece una buena cuestión. Con esto yo voy a concluir, y concluyo de una forma también como el profesor Ferrer: hay que comprar el libro. Hay que comprar el libro porque realmente sirve no solamente para alguien que estudie la materia, no solamente para los académicos, no solamente para entender, sirve para los que también trabajamos en esto de forma práctica y aporta muchísimas ideas acerca de cómo construir esta justicia universal en la que todos estamos interesados, y de nuevo agradeciendo muchísimo el poder estar aquí hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amaya, por la visión práctica y europea comparada del análisis del libro. Le quiero dar ahora la palabra, por supuesto, al autor para que nos cuente un poco sobre el alcance del libro y también quizás responda, si quiere, a las preocupaciones de los colegas. Y después vamos a dejar a todos que pregunten si están interesados también, por supuesto. Muchas gracias, Claudia. Bueno, debo comenzar agradeciéndole a Claudia, a la academia, a todos los miembros, a Diego también por haber hecho posible este acto de presentación de mi libro, y bueno, la generosidad que implica este espacio y el almuerzo brindado. Y de seguida quiero agradecer inmensamente tanto a Eduardo como a Maya por sus generosas presentaciones, y veo que si no se leyeron, por lo menos lo hojearon con detenimiento el libro, porque las referencias que han hecho, pues me consta que hacen referencia al contenido. Lo único es que creo que voy a tener que compartir los royalties que dé la venta del libro, porque le han hecho muy buena publicidad. Pero bueno, sé que apenas pudimos tener unos pocos ejemplares aquí en la academia, no sé si 5 o 7 finalmente, y lo consiguen en la página web, como se dijo, de la editorial Tirán Lo Blanche. Y bueno, y al mismo tiempo agradecer a la facultad, a la universidad y a los compañeros de vida diaria en la facultad, además de Diego y de Claudia. Pues aquí está mi querido amigo Juan Méndez, y no pueden estar presentes hoy Bob Coleman y Claudio Grossman, que son parte de esa compañía diaria, y ahora también con Eduardo Bertoni, que creo que acaba de salir. Sí, siempre anda corriendo. Acaba de mencionarte. Bueno, contarles muy brevemente, porque ya se ha hablado del libro. El libro yo lo considero que, más que una tesis de inicio, que yo hubiera podido iniciar su escritura hace por lo menos 25 años, cuando terminé la carga de los cursos. Dicen que la parte donde se quedan la mayoría de los doctorandos es precisamente en la tesis. Yo lo había terminado y de inmediato, casualmente, me habían electo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí me agarró un torbellino en la vida por distintas razones que me hizo imposible. Escribí libros y publiqué libros que, si me hubiera propuesto, los pasaba por la metodología de una tesis quizás, pero me propuse al final hacer como algo, quiero que me entiendan bien, algo de llegada del equipaje que uno lleva en la vida académica, intelectual, profesional, de llegada más que de partida, ¿no? Entonces eso yo creo que me gustó mucho al final lo que pude hacer, porque sentí que podía contribuir más que si lo hubiera hecho hace 25 años, que hubiera citado, pero no sé si hubiera direccionado. Y creo que esa ventaja tiene las cosas que uno escribe en otros momentos de la vida. Por cierto, ha habido tesis de gente joven que también ha
ha hecho parteaguas y ha hecho unas contribuciones fundamentales. Estoy diciendo mi experiencia de lo que yo creo que tú. Yo vengo originalmente, que estoy de acuerdo con Eduardo, que esas divisiones no existen, del derecho constitucional, dentro del cual, cuando fui alumno y empecé a trabajarlo, trabajé los derechos desde el derecho constitucional. Y después, en otras materias y en otro momento inclusive de mi vida, me consigo con el derecho internacional de los derechos humanos. Y para ese momento parecían como dos cosas separadas, desiguales, no encontradas, no dialogando. Por un lado uno iba a conferencias, a eventos de derecho internacional de los derechos humanos, y por otro lado uno iba a congresos, bueno, los congresos iberoamericanos, o iba a eventos del derecho constitucional. Y en un momento dado, yo diría a final de los 90, comienza a verse el límite de ver los derechos solo en una dimensión nacional, constitucional, o solo en una dimensión internacional. Y ahí empieza, yo diría, una especie de primer diálogo interactivo para darnos cuenta que los derechos son los mismos, pero son derechos en definitiva de dónde fuente. Es decir, el derecho a la vida es el derecho a la vida, que tiene fuente en nuestro derecho interno de cada país y en el derecho internacional. Claro, en esa interacción vamos a ver que al final el derecho internacional juega un rol de un derecho de mínimos obligatorios, un derecho común de mínimos obligatorios. Puede ser que el mínimo esté más subido, que es lo que nos suele ocurrir en América Latina, en el sistema interamericano. Los mínimos que establece la Corte Interamericana y el sistema interamericano normalmente hacen subir el nivel. Pero eso quiere decir que por debajo de ese nivel, nada. Por encima, los estados pueden ser o adoptar decisiones, políticas, leyes, constituciones más generosas, más progresivas. Pero lo que garantizamos en el sistema, desde el punto de vista internacional, es un sistema de mínimos comunes obligatorios. Entonces, eso me permitió comenzar a ver, y es uno de los temas que trabajo en el libro, comenzar a ver esa interacción, pero con una aproximación unificadora de los derechos. Para eso existen distintos métodos. La Constitución española y algunas latinoamericanas hablan de la interpretación conforme, pero la interpretación conforme de los derechos desde la Constitución, pero eso implica de todas maneras ver como extranjeros a los derechos humanos de fuente internacional. Y como decía Maya, a menos de que se empoderen las instituciones, la sociedad civil, dentro de la jurisdicción de los estados, nos empoderemos de esos derechos humanos, también de fuente internacional, su implementación y, como decimos, su efecto útil, no va a ser posible lograr. Entonces, ese es un primer dilema que me pareció importante trabajarlo. El segundo, por supuesto, si partimos de ese derecho internacional, de esa obligación internacional, como hemos hablado tanto en las clases, de ese pacta sunt servanda, es decir, de esa obligatoriedad del derecho internacional, de ese saber que cuando es obligatorio el derecho internacional es porque hay que cumplirlo de buena fe y los estados no pueden invocar su derecho interno, y dentro de ese derecho interno cabe, comenzando por la Constitución, entonces vemos enmarcado todo ese derecho interno en un pacta sunt servanda, pero no en un pacta sunt servanda de automática aplicación que desplace el derecho interno. El derecho interno, si tiene, como dijimos antes, unas normas más favorables al ejercicio de los derechos, puede aplicarse más allá del derecho internacional. Entonces, la clave no está en una interpretación formal de las fuentes del derecho, como aprendimos muchos en la carrera con la escuela vienesa de las fuentes del derecho y la pirámide de Kelsen, sino la clave va a estar en una
integración del derecho a partir de un pluralismo de fuentes, y además de fuentes multinivel, donde una de las pautas y claves interpretativas va a ser, en primer lugar, que son instrumentos vivos, porque el derecho normativo es un derecho de, por decirlo así, de tablas, que ha podido estar inscrito antes en piedras, después en la tinta que se llevaban los instrumentos, y ahí quedan las palabras. Pero son instrumentos vivos que siguen evolucionando en su interpretación, y una misma palabra, un mismo derecho, va creciendo en generaciones, va generando nuevos derechos, como vimos entre muchos ejemplos, en el caso Claude Reyes, que del derecho a buscar, recibir y divulgar, difundir información, vemos el derecho al acceso a la información pública, que empieza a desarrollarse como un derecho con fisonomía propia a partir de una evolución que tiene el derecho. Entonces el derecho, como yo les he dicho a los alumnos míos en clase, la clave está más en el razonamiento y en la argumentación que en el dictado de una norma. La norma, por supuesto, es un principio de interpretación. Hay que partir de la norma, pero las normas son conceptos, son valores, como diría Dworkin, y a partir de esos valores se genera una interpretación que es distinto a una regla en concreto. Y por supuesto, la segunda pauta de interpretación que siempre debe estar presente, que ya la he mencionado y que se ve alrededor del libro en distintos conflictos, es que son falsos dilemas los conflictos, porque cuando hay un conflicto, independientemente de la jerarquía, tenemos que optar por la norma pro persona, la norma que favorezca más al ejercicio del derecho. Y eso significa en el tema constitucional, que se ve como históricamente como la supremacía del ordenamiento jurídico estatal, como la norma suprema, expresión de la soberanía nacional en la Constitución. Eso hubiera sido impensable verlo desde un punto de vista constitucional solamente. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de esta interpretación integradora de los derechos, entonces resulta claro, y es uno de los temas que más se trabaja en el libro, que cuando hay una norma constitucional que resulta inconvencional, hay veces que puede ser gramatical, a veces puede ser por su forma como es aplicada, esa norma tiene que adaptarse al derecho internacional en ese caso, porque es más favorable el derecho internacional. Y ahí entonces tenemos que aplicar esos conceptos de pacta sunt servanda, principio de progresividad, pro persona, porque hay que darle efecto útil al derecho internacional, no un efecto de poesía o de repetir abstractamente, sino que de implementación en la práctica. Y allí llama la atención, porque yo no solamente estudio la sentencia, sino la otra mitad de los casos es ver cómo se implementó. Entonces tenemos casos muy variados en Europa y en América Latina, donde hay implementaciones desde una reforma formal de la Constitución para cumplir con la sentencia de la Corte, como en el caso interamericano fue la última tentación de Cristo. Hay casos en los cuales se ha hecho una modificación de la interpretación por tribunales constitucionales, es decir, manteniendo la misma norma, se le ha hecho una interpretación conforme al derecho internacional. Esto lo hizo la Corte Suprema del Caribe con sede en Trinidad y Tobago respecto al caso Da Costa contra Barbados. Estaba emprendiendo una modificación constitucional de las cláusulas de exclusión de jurisdicción y de repente hace una interpretación que es acogida por los tribunales de Barbados sin modificar la Constitución. Entonces, otras veces, como hemos visto en los casos europeos, se reinterpreta la misma norma constitucional con la legislación, pero en definitiva hay buenas prácticas
más que todo en el sistema interamericano y en el sistema europeo, buenas prácticas, también hay malas prácticas, que las señalo, y Amaya nos mencionó algunas de ellas, como en los casos rusos, donde ya parece que el Comité de Ministros, que es el órgano que supervisa en el sistema europeo, al final dice, bueno, mire, ya se ve que usted me cumplió después de tantas comunicaciones con lo que pudo, bueno, ya vamos a dar por cerrado el caso y hay un incumplimiento a medias, pero prácticamente dejémoslo de esta manera. Pero eso tiene que ver precisamente con un sentido de implementación de lo posible versus implementación de lo ideal, que a veces un órgano político en Europa como el Comité de Ministros tiene un poco más de flexibilidad que lo que tiene la Corte Interamericana como órgano judicial que supervisa un tribunal la implementación. Ahora, para salvar estas posibles incompatibilidades, hay varios sistemas que se estudian allí. Hay, por ejemplo, en varios países existe el control previo de la constitucionalidad de los tratados. Está el ejemplo del Tratado de Maastricht, por ejemplo, en Europa, donde el Tribunal Constitucional de España determinó que había normas en la Constitución española que estaban en contravía del Tratado de Maastricht, como el derecho de los residentes de votar en las elecciones locales, y eso levantó una alarma donde las Cortes españolas ajustaron la norma constitucional para poder ratificar el tratado. O sea, esa es una práctica, un mecanismo de buscar la compatibilidad antes de la ratificación. Un mecanismo que mencionó Eduardo, que se ha venido desarrollando en América Latina, es el bloque de constitucionalidad. Es decir, para facilitar, ojo, que lo mismo se puede hacer sin el bloque de constitucionalidad, sino que ha facilitado para el operador de justicia interno comprender dentro de la supremacía constitucional al derecho internacional de los derechos humanos. Y por cierto, solo el derecho internacional de los derechos humanos, no el resto del derecho internacional. Y esto ha permitido, bueno, desde sistemas constitucionales como el primero que comenzó fue el peruano en los años 70, después se retoma el bloque de la constitucionalidad de los tratados e instrumentos internacionales, por cierto, que para mí lo diferencio de lo que sería la jerarquía de los derechos, sino del instrumento. Bueno, en Argentina puede ser hasta declaraciones de derechos que se les da la jerarquía constitucional, no tiene que ser los tratados, pero en el resto de América Latina tratados. Las constituciones han tendido hacia allá, pero también, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana ha desarrollado, aunque no está expresamente en la Constitución, esta doctrina del bloque de la constitucionalidad. Es decir, mirado desde el derecho interno para facilitar a los operadores que la Constitución ya no está sola en la supremacía, sino que está con los tratados internacionales y además la interpretación que han hecho esos instrumentos de derechos humanos los órganos autorizados. Y eso permite leer la Constitución, como lo ha escrito Néstor Pedro Sagüe. La Constitución ya no la podemos leer sola, sino la Constitución convencionalizada, en el marco de la Convención. Ahora, una advertencia, y esto que estamos hablando hoy tiene que ver con lo que hablamos ayer. Ahora, esto solo es posible si tenemos Estado de Derecho e independencia judicial, porque cuando se captura la independencia de los jueces, todo lo que estamos hablando se cae, y entonces ahí están en el libro los ejemplos de control abusivo de la convencionalidad. Cuando tribunales cooptados políticamente empiezan a descubrir que hay un derecho humano en la Convención Americana a la reelección ilimitada de los presidentes, y se atreven a hacer dizque un control de convencionalidad, diciendo que la Constitución es inconvencional y que los presidentes pueden ser reelectos ilimitadamente, y eso es lo que hicieron los tribunales constitucionales en Honduras, en Nicaragua y en Bolivia. En el caso de Venezuela, lo hizo la enmienda constitucional inconstitucional, pero que además fue validada por la Sala Constitucional.
Parece un juego de palabras, pero tristemente es así. Y ahí está un poco ver cómo debe funcionar un control serio de convencionalidad. Y frente a estos abusos, la Corte Interamericana afortunadamente tiene la oportunidad en su opinión consultiva 28 de corregir esa interpretación e independientemente de muchos detalles que podríamos discutir, recientemente el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia acoge esa interpretación y corrige su sentencia anterior. Tiene todo un mundo político por debajo de la mesa, pero así es. Bueno, yo termino diciendo que vi en el trabajo unas grandes líneas sobre la convergencia que vemos, que constatamos en la evolución progresiva de los derechos, empujados desde dos poleas, la nacional y la internacional. Esto no es universal, tenemos retrocesos, algunos importantísimos en la región, por supuesto, como Nicaragua, como Venezuela, como otros que están a portas. Algunas alarmas tempranas que discutimos ayer. En el caso europeo, por supuesto, Hungría, Polonia, y no se diga el caso de Rusia, por supuesto que ya, pues, no sé cómo se llama, ya si expulsado o autoexpulsado del Consejo de Europa, pero en definitiva, pues, allá hay un retroceso aún más grande de lo que ya venían años anteriores. Y en segundo lugar, eso nos está llevando a ver las tendencias de buenas prácticas que son vistas no como excepción, sino en muchos casos como regla, a una universalidad convergente de esas interpretaciones, no solo los instrumentos, sino de las interpretaciones, y entonces concluir en que vemos un sistema de justicia constitucional de los derechos humanos. Está el sistema integrado entre la justicia constitucional interna de los derechos humanos y la justicia constitucional internacional de los derechos humanos. Y es prácticamente ver cómo, y por eso quise estudiar las medidas provisionales que se asemejan al amparo en el derecho interno, y ver cómo las prácticas de protección desarrolladas por tribunales constitucionales han permeado a la justicia internacional, que en definitiva es una justicia que vive en torno al concepto de la dignidad de la persona humana, pero que al mismo tiempo la independencia judicial y el Estado de Derecho son pilares fundamentales para concluir en una verdadera protección de los derechos humanos. Entonces, simplemente contarles la motivación inicial, tiene su origen en una tesis de grado, la seguí trabajando después, aquí por cierto, por eso me gusta mucho que lo estemos presentando acá, y fue acá como visiting scholar que la terminé, y bueno, se las ofrezco a todos ustedes en el día de hoy que la estamos presentando, y les doy muchas gracias de nuevo a todos los del panel por sus palabras. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Nuevamente, al igual que ayer, una riqueza extraordinaria para pensar todos estos temas. No sé si tienen preguntas, quieren hacer algún comentario. Bueno, vamos a dar la palabra a Juan, a Paula, y no sé si hay un tercero que quiere perdón, y a Flavia, por supuesto. Entonces, adelante. Vamos a hacer una ronda de preguntas, de 3 preguntas, y después, si tenemos tiempo, una segunda. Hola, hola. Ay. Buenas tardes. Muchas gracias a todos, todas por esas maravillosas intervenciones. Mi nombre es Juan Jiménez. Cuando hablamos de lo que se entiende por justo e injusto, eso podría obedecer a lo que se ha mencionado a lo largo de las intervenciones, a lo que es un diálogo. Cuando entendemos eso desde la esfera internacional,
o incluso en la aplicación nacional, podrían darse casos donde una decisión sea justa o injusta con efectos interpartes o intercomunes, pero que pueda resultar contradictoria o retroactiva o entendida de manera injusta o justa con efectos erga omnes. ¿Y qué hacer en esos casos? ¿Cómo evitar una homogenización de lo que se considera como bueno o malo? Que sea, si se quiere, colonialista o imperialista, o que esté omitiendo puntos de vista de minorías o de grupos sociales que tengan diferentes intereses. Muchas gracias. Paula, ¿quieres venir rapidito o le vamos dando? ¿Sí? Muchas gracias. Fue un honor escuchar este panel a propósito del libro, pero me surgen algunas dudas que me parecen importantes respecto de lo que significaría dentro de nuestros países. Siempre dicen que el pasto se ve más verde en el del vecino, y tomando en consideración que en mi país, Chile, hemos estado en el último tiempo, está medio bajo esto, pero en el proceso constitucional, me llama la atención y me entra la inquietud respecto de cómo realizar el control de constitucionalidad. Sabemos que primero, en primera instancia, teníamos la opción del control político, que nació a partir de lo que eran las primeras constituciones francesas, posteriormente el control judicial, que es el que actualmente está aquí en Estados Unidos, y por otra parte el control cuando lo hace un órgano especial, como es el caso de Chile mediante el Tribunal Constitucional. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, a propósito de este control especial que hace el Tribunal Constitucional en Chile, también existe la duplicidad a propósito de lo que realiza o de lo que ha actuado la Corte Suprema, dado que nuestra Constitución, si bien establece de manera expresa, por así decirlo, y determina las funciones, las atribuciones en un capítulo especial en nuestra Carta Fundamental, no obstante, no es excluyente de que la Corte Suprema también lo ejerza. ¿Qué es lo que pasa? Que se alzaron distintas voces en el proceso constituyente chileno a partir de lo que significaba, por ejemplo, entregar al Tribunal Constitucionalidad como la facultad exclusiva de ser el único órgano que mantenga todo este tema de la constitucionalidad y que también conozca ciertos recursos, como es el recurso de protección que hoy día lo tiene la Suprema. ¿Cuál es mi duda? Obviamente, casarse con un sistema o con otro, a propósito de entender que si es que es bueno tener un tribunal constitucional, que a mi parecer lo es, para otros no, pero se habló mucho de que había que eliminar el Tribunal Constitucional y que había que darle las atribuciones a la Corte Suprema, una sala especial constitucional, y se acababa el problema. Entendiendo también un poco el germen que a partir de la Constitución del 80, que muchos sectores de mi país lo sienten totalmente deslegitimada, dada que fue en un momento de institucionalidad quebrada. Pero más allá de preguntar y comprometerlos con esa pregunta, me gustaría como ver un poco su apreciación respecto de las ventajas y desventajas de ambos sistemas. Esto quiere decir, a propósito de lo que significaría en un país latino, del Cono Sur como Chile, la pertinencia de mantener nuestro Tribunal Constitucional y quizás dotarlo de esta atribución específica que también ha sido bien comentada respecto de que tenga la acción de protección, o si sería bueno mirar un poco hacia lo que pasa en Estados Unidos o hacia otros tipos de control, porque yo creo que sería hasta ese control, porque el control político me parecería un poco improcedente en nuestra región latinoamericana, viendo cómo estamos con los altos y bajos democráticos. Muchas gracias. Gracias, Paula. Flavia, tienes la última pregunta, si hacemos las respuestas, las conclusiones y pueden ir a clase. Muchas gracias por este panel de excelencia, mucha inspiración y felicitaciones por esta obra que todos debemos comprar por tener, ¿no?,
eu penso ali na contribuição muito significativa, muito valiosa, com teoria, prática e, sobretudo, visão. Não? Eu comparto reconozco a cada uma com as ideias, ou seja, a emergência deste novo paradigma, a intensificação do diálogo, o futuro do direito internacional está em direito nacional e o futuro do direito nacional está em direito internacional, ou seja, a clave do diálogo, da internacionalização do direito constitucional, a constitucionalização do direito internacional. Me encanta o conceito de la Constituição convencionalizada, pero aí tenho uma pergunta, não? Considerando incluso as eleições recentes do Parlamento Europeu, volvo a Amaya, la ola autocratizante, ou seja, qual seria o impacto transformador da justiça constitucional internacional dominando esta ola autocratizante, sea en nuestra región, como Venezuela, Nicaragua, El Salvador y otros ejemplos, pero además ahora también en la región europea, que siempre fue muy marcada por valores de democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, pero ahora nos preocupa muchísimo la ola autocratizante, la ultraderecha, el idioma de nacionalismo, de ataque ao multilateralismo, o princípio não pró-persona, sino pró-Estado, autocrático. Ou seja, me encantaria escuchar-lo sobre este reto, este desafio, e como a justiça constitucional internacional poderia, de alguma maneira, como na Corte Interamericana, a opinião consultiva, ou seja, como debelar ou como reaccionar a esse estado de coisas. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Flavia, le voy a dar la palabra a Carlos, que es el autor del libro, y después a los colegas si quieren hacer unos comentarios al final. Sí, muy breve, pues sí me encantaría escuchar a Eduardo y a Maya. Bueno, Juan, ciertamente cuando hay una interpretación de esta, Juan, cuando hay una interpretación por el órgano, en este caso por el tribunal autorizado para interpretar el instrumento, hay una interpretación que, aunque se haya dado para un caso, va a tener un efecto generalizado. Es decir, por el principio del precedente, de la seguridad jurídica, los tribunales van haciendo una interpretación acumulativa de precedente que no solamente tienen aplicación estricta, la interpretación de la Convención para el Estado concernido, sino también para el resto de los Estados partes, que tienen que estar viendo la interpretación autorizada de los órganos, cómo va evolucionando, porque en ese sentido tiene efectos ergaones. Fíjate que la Convención en ese sentido le pide a la Corte primero que sus sentencias las notifique a todos los Estados partes. O sea, todos, y estamos hablando de una época en la que no existía ni el fax. Estamos hablando de que todos tienen que estar enterados, todos tienen que estar informados de las interpretaciones de las decisiones de la Corte. Pero además es curioso cómo la Convención le pide a la Corte que haga su informe no a una asamblea de Estados partes, sino inclusive más allá, a la asamblea de la OEA, donde están Estados no partes. Bueno, porque hay inclusive Estados no partes que de alguna manera, sobre todo en las interpretaciones consultivas, van a verse afectados. Y hemos visto Estados no partes de la Convención que se hacen parte, por decirlo de alguna manera, o participan en las opiniones consultivas porque saben que se derivan interpretaciones en el derecho no solamente interamericano, sino internacional de esas interpretaciones. Entonces, eso es un comentario que te quiero hacer. El segundo, sí quiero subrayar, es un tema que yo he conversado con Eduardo de hace muchos años. Aquí pareciera, en un momento dado, a Maya nos llamaba la atención de
bueno, que a veces este derecho internacional de los derechos humanos llegó tarde, ciertamente, porque es un derecho protector después de que ha ocurrido una violación, excepto medidas cautelares, provisionales, para evitar un daño irreparable, pero normalmente es porque hay alguien preso, es porque hay alguien ya en una situación muy delicada. Entonces sí es importante humanizar y ponerle rostro a toda esta discusión que estamos haciendo. Es decir, los estándares que uno puede estudiar en clase son producto de la tragedia de víctimas que van a buscar justicia. Las víctimas no van a buscar estándares en el sistema interamericano, van a buscar justicia. Entonces, en haciendo justicia salen los estándares, pero no es al revés. Y por eso es que cuando no se hace justicia, ya voy a citar aquí algo polémico, cuando la Corte Interamericana no hace justicia, que también se equivocaron, como en el caso Joe Castillo o el caso Bruel Caría, con el voto salvado de Eduardo Ferrer y Manuel Ventura, cuando no se hace justicia, las víctimas siguen buscando justicia y como hicimos en ese caso, la descubrimos en el Comité de Derechos Humanos, que tenía en español una redacción distinta al protocolo facultativo que el resto de los protocolos, y allí se terminó de hacer justicia y salen estándares. Entonces, yo creo que el motor de todo esto es la búsqueda y la lucha por la justicia, y de allí salen los estándares. Paula, hay sistemas concentrados, difusos, hay sistemas judiciales como el de aquí de Estados Unidos, hay sistemas de tribunales constitucionales como en Europa, en América Latina, ya casi es la regla, tribunales constitucionales. Hay distintas metodologías. Yo no me atrevería, si no me gusta el político, porque como hablábamos ayer, sobre todo los tribunales constitucionales están llamados a decidir muchas veces en contra de las aspiraciones de las mayorías, como en el caso Hellman, una ley aprobada por Parlamento Democrático, pasada por referéndum, otra vez por referéndum que no logró derogarla, otra vez el Parlamento por 2 votos no logró derogarla, y había el argumento, bueno, esto es lo que quiere la mayoría, y la mayoría democrática en un Parlamento democrático. Bueno, no, es que las que pueden convertirse en peligrosas, como decían los Founding Fathers, son la mayoría, la tiranía de las mayorías. Y recordemos que los grandes sistemas fascistas de Europa fueron producto de las mayorías, fueron electos. Entonces, yo lo que sí trataría de mantener es que cualquier sistema de control concentrado, difuso, tú me puedes pedir a mí el estado del arte y te lo puedo decir, bueno, un sistema concentrado, con difuso, un tribunal constitucional concentrado, el otro difuso, con consulta, pero ningún mecanismo, y perdonan que regresamos a donde comenzamos, al final va a servir si esos sistemas de justicia no están rodeados de las garantías de independencia, de competencia, de nombramiento de personas capaces, y se permite de alguna manera su funcionamiento. Y Flavia, yo creo que no hay bueno, por cierto, en el caso de la Constitución de Venezuela, tiene el sistema de control constitucional más grande del mundo. Es decir, el otro día hubo una tesis, 27 recursos y mecanismos de control constitucional, todos utilizados para traicionar a la Constitución. Imagínate que pudieran usarlos para bien, pero por eso que depende más de su implementación. Y Flavia, yo creo que lo que tú apuntas es la realidad. Tenemos retrocesos, tenemos caídas, de repente son situaciones nacionales que hacen que se retroceda, como hemos visto en Europa, en América Latina. De repente, en un momento dado puede ser algún tribunal internacional que está en una onda, si uno quiera, regresiva. Por eso que yo creo que el derecho se valida, y sobre todo en este campo que tiene que ver mucho con lo judicial, por la motivación, la argumentación y la interpretación. No siempre de quién viene, sino del cómo y el qué contiene. Y yo creo que estamos frente a lo que
llamamos una comunidad de intérpretes que nos permite contrastar qué dijo el Tribunal Europeo frente a lo que dice la Corte Interamericana, frente a lo que dice el Tribunal Constitucional de Colombia, frente a lo que dice la Corte Constitucional, qué sé yo, de Alemania. Entonces hay una comunidad de intérpretes, que es lo que yo propongo. Tiene que haber un diálogo y una construcción armoniosa, no siempre se logra armoniosa, de los estándares de derecho en un diálogo multinivel entre todos los intérpretes judiciales. Y a veces la llamada de atención estará que esa sentencia injusta o ese retroceso de ese tribunal pueda ser conocido y no se valide por quién lo dijo, sino cuál es el contenido argumentativo en esa comunidad de intérpretes. Bueno, lo dejo hasta ahí para que comenten mis dos compañeros de panel. Gracias. Gracias, Carlos. Les voy a dar 2 minutos a cada uno. Tengo que ser así de autoritaria porque todo el mundo tiene que ir a clase. 2 minutos de Para resolver todo. el otro. 2 minutos de respuesta, ya no sé Twitter, ¿no? Tres. Juan, yo creo que hay que ver que hay una cosa juzgada y hay una cosa interpretada, ¿no? Que creo que es, desde el caso Hellman en 2013, la Corte lo estableció, y creo que es algo importante. Es decir, cosa juzgada es vinculante a aquel Estado que ha intervenido, pero hay una cosa interpretada, y las opiniones consultivas, por eso ha dicho la Corte, es una especie de control preventivo de convencionalidad, en la medida en que, precisamente, si los estados no siguen la interpretación de la Corte, eventualmente van a llegar los casos. Y esto nos lleva al tema de lo justo y lo injusto. Sí, la Corte se ha equivocado, ¿no? Nos hemos equivocado seguramente más de una vez, pero precisamente hay diálogos. Las Cortes Supremas también dialogan hoy más que nunca, Lo hemos tenido en el caso con Argentina, cómo cumplir con un fallo. No, yo no puedo dejar de aplicar mi propia jurisprudencia. Bueno, sí, pero puedes anotar, ¿no? Y ya no estamos diciendo que lo dejes, pero sí puedes dejar sin efecto a través de una anotación, no vas a revocar. En fin, yo creo que lo que acaba de decir nuestro doctor Carlos Ayala es muy importante, este diálogo multinivel, pero obviamente hay una cosa juzgada y hay una cosa interpretada. Paula, el pasto más verde es el del vecino, ¿no? Hay 4 tipos, yo les llamo de magistratura constitucional en nuestra querida región. Hay tribunales constitucionales ya europeos, ¿no? Se traslada fuera de los 3 poderes tradicionales. Hay tribunales constitucionales dentro del Poder Judicial, como la Corte de Constitucionalidad de Colombia. Hay salas constitucionales, como una nueva vertiente que no hay en Europa. Y hay Cortes Supremas que han evolucionado para convertirse materialmente en un tribunal constitucional. La Suprema Corte de México puede declarar la invalidez con efectos generales hacia el futuro. Y tiene acción de inconstitucionalidad, control abstracto, ¿no? ¿Cuál es el mejor sistema? El que funcione. Hay salas constitucionales maravillosas y hay otras que no. Y hay igual tribunales constitucionales de la región muy importantes y hay otros que nada más validan la actuación gubernamental. Entonces, yo prefiero no hablar de cuál es el mejor sistema, si control difuso o control concentrado, o los sistemas mixtos, duales o paralelos, como en Perú, donde nunca se cruzan, sino más bien cuál es el sistema que funciona, una justicia constitucional efectiva, protección judicial, artículo 25 de la Convención Americana. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que lo ampare por violaciones a los derechos fundamentales previstos en esta Constitución o en la Convención. Sistema integrado de protección de derechos. Llámese Sala Constitucional, llámese Corte Suprema, llámese juez de paz, un control difuso, pero que funcione. Entonces, yo no me caso con ninguno, sino en la efectividad plena de los derechos.
más que en un sistema perfecto teórico, prefiero la efectividad y la verdadera protección. Flavia, a mí me gusta lo que algunos españoles llaman la Constitución Red. Constitución Red. Es decir, la pluralidad de intérpretes y la pluralidad, como decía Carlos Ayala, de diálogo multinivel. Y yo creo que en el futuro es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos realmente cumpla su misión. Un control de convencionalidad yo quisiera más fuerte ante esta ola, ¿no? Ya está en marcha, y un tribunal europeo y un tribunal de justicia de la Unión Europea, un control, antes se llamaba de comunitariedad, ahora le llaman el control de europeidad, que ya no es Comunidad Europea, sino Unión Europea, el control de europeidad también más fuerte. Hay una triple carta de derechos en Europa, que sea efectiva esa carta a través de estos dos grandes tribunales que hagan control de convencionalidad y control de europeidad fuerte cuando así se requiere. Como me parece que la Corte Interamericana tiene que ejercer este control de convencionalidad fuerte cuando así se requiera. Para eso están los tribunales supranacionales o internacionales en tiempos de retroceso de los derechos. Pero cuando se coopten estos órganos, ya no quiero pensar qué va a suceder. Pero hay que tener esperanza en que la misión por la cual fueron creados estos órganos, con base en la complementariedad, es para recordar la vigencia de los derechos. Y ahí es donde creo que deben de ser valientes estos tribunales para que su misión sea precisamente la efectiva de tutelar los derechos cuando en el ámbito nacional no se ha logrado. Tus 2 minutos. A ver, con respecto a Juan, yo creo que Juan nos plantea una cuestión en realidad muy conceptual y muy compleja, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos o a qué se refiere la idea de diálogo? Yo creo que cuando hablamos de justicia constitucional, justicia internacional, emparejada hay 3 elementos, ¿no? Uno, el elemento del precedente, el otro, el elemento de la ejecución como tal de la sentencia y otro, el impacto del sistema. Los 3 están interconectados, por supuesto. No hay precedentes firmes en el seno del Tribunal Europeo, de la Corte Interamericana, de la Corte Africana, pero sí está este elemento de la fuerza persuasiva, que también es lo que va a influenciar la ejecución de las sentencias y a su vez es lo que va a fomentar un impacto y una transversalidad, que realmente los otros estados entiendan que la sentencia puede tener implicaciones para su propio ordenamiento y prevean con respecto a esa cuestión cambiar su propio ordenamiento antes de que sean condenados en este campo, porque en realidad es algo que interesa a todos. No, estamos en un mundo actual, y esto toca un poco también con lo de Flavia, no me salta la pregunta de Paula, pero estamos en un mundo actual en el que parece que, o sea, los estados se oponen a lo que hacen las Cortes internacionales de derechos humanos, pero en realidad los estados son los que las han creado, son los que las conforman y la idea sería que no hay una contraposición, ¿no? Como yo trabajo en la práctica acompañando a los estados en el momento en el que tienen que hacer la ejecución y viendo con ellos cuál es la mejor forma con respecto, sin menoscabar la soberanía que ellos pueden poner en práctica. Esta cuestión es algo de lo que siempre se parte. Parece como si estuviéramos en partes contrarias. Yo no estoy contraria a ti, yo estoy a tu servicio. Y todos estos tribunales, todos están al servicio de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que a veces parece que se confunde, ¿no?, ese papel. Para poder contrarrestar ese tipo de cuestión, claro, es la pluralidad de operadores jurídicos, como se decía, que todos estén empoderados para aplicar las normas. Y esto lleva un poco a la cuestión que yo creo que también planteaba Paula y que tiene que ver con la legitimidad de los tribunales, por otro lado, y la cuestión de la separación de poderes. Una de las críticas más grandes a tribunales constitucionales y tribunales internacionales es porque se corrigen o enmiendan la plana al poder legislativo.
o se oponen frontalmente al Poder Ejecutivo y se percibe, ¿no?, como un exceso en esos poderes que tienen atribuidos sus propios tribunales, pero cuando fallan los sistemas, alguien tiene que poner el contrapunto, ¿no? Y muchas veces les toca a los jueces poner ese contrapunto, pero que tiene mucho más que ver con esto. Solamente para decir en la pregunta de Paula dos ideas concretas, Turquía se ha inspirado del hecho de que los estados que tienen control de constitucionalidad concentrado y los tribunales constitucionales posibilidad de decidir en última instancia recursos de derechos fundamentales, tienen menos casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque hay más filtro. Y, por ejemplo, lo introdujo. Haciendo un estudio comparado, Turquía decidió que en su sistema preferían introducir el control de convencionalidad concentrado en manos del Tribunal Constitucional turco para intentar que eso actuase como filtro para paliar y cazar antes posibles violaciones de derechos humanos que pudiera ya remediarse a nivel interno, ¿no? Esto es solamente un ejemplo. Polonia, en cambio, ha cambiado completamente, ¿no? El sistema judicial ya ha sido condenado en múltiples ocasiones por la organización interna de las salas con importancia constitucional que se han creado dentro de la Corte Suprema. Ha habido muchas sentencias recientes de condena por parte de Polonia, que a su vez ha recuperado la Unión Europea en el elemento de control de la norma de Estado de Derecho, de Rule of Law, y ha utilizado las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para imponer sanciones millonarias a Polonia en este respecto, ¿no? Polonia se está planteando paralizar algunas de las reformas precisamente por los millones de euros que le genera como multa el proceso de Rule of Law. Yo creo que con esto se nos van los 2 minutos y ya. Perdón, Amaya, miren qué riqueza, ¿no? Me siento absolutamente autoritaria de cortarle, haberles dado una respuesta a muchísimas otras cosas, pero 2 conclusiones. Una es, nos queda mañana otro panel y estos temas, ayer y hoy creo que nos hacen pensar que, bueno, vuelvan el año próximo, que seguimos discutiendo. Y por supuesto, muchas felicitaciones para Carlos. Gabriel tiene el libro para quienes quieran comprarlo y un gran aplauso para nosotros.